por cuestiones familiares. Y por demás, mencionar los desastres naturales que bueno, ya vienen como una cosa que uno no las programa. Caídas y golpes fortuitos. Muy bien, y acá esto es importante que podamos tomar en cuenta para analizar un poquito la fisiopatología de lo que es el traumatismo craneoencefálico. Vimos que el cerebro tiene un peso de 1.400, 1.500 gramos. 1,5 kilos en líneas generales pesa el cerebro. Entonces acá hay que considerar esto que dice en primer lugar. Relación entre la velocidad y el peso adquirido. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos estamos movilizando a una velocidad de 50 kilómetros por hora, el cerebro aumenta su peso, aumenta en 10 veces de lo que pesaba normalmente al estar en reposo, que era 1,5 kilos. Al aumentar la velocidad a 50 kilómetros por hora, vamos a tener que el peso del cerebro va a ser 10 veces más, 1.500 o 15 kilos. Entonces es fácil entender que no es lo mismo golpear un peso de 15 kilos contra uno de 1.50. Y si a esa velocidad de 50 la volvemos a 100 kilómetros por hora, imagínense cuánto más pesa el organismo, cuánto más pesa el cerebro. Llega a pesar 40 kilos. Entonces, un golpe en el cerebro a una velocidad de 100 kilómetros por hora es muchísimo más letal que lo que sería a menos kilometraje. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, la relación entre altura y velocidad de caída. Si uno sufre una caída desde 4 metros de altura, la velocidad va a ser de 20 kilómetros por hora. Si eso doblamos a 10 metros de altura que sufra la persona de caída, la velocidad va a aumentar a 50 kilómetros por hora. Y si la caída es de 50 metros, imagínense, tenemos una caída a 100 kilómetros por hora. ¿Han entendido esta diapositiva? Hola. Sí, doctor. Ya, entonces esto es muy importante porque con esto estamos remarcando que a mayor velocidad y a mayor altura, por supuesto, el organismo va a sufrir muchísimo más daño. Bien, entonces, ¿cómo se va a manifestar un traumatismo craneoencefálico? Vamos a tener lesiones cerebrales primarias. Aquí ya estamos hablando de una lesión del cerebro que ha sido consecuencia de un golpe en la cabeza. Van a ver en primer lugar las lesiones debidas al golpe. ¿Qué es esto? Los moretes, los hematomas subcutáneos, las lesiones en la piel o el cuero cabelludo. Entonces esas son las lesiones primarias que vamos a tener. Y también ahí vamos a tener las lesiones de contragolpe. Contragolpe, ¿qué quiere decir? Uno sufre un golpe en la frente, pero el cerebro se mueve por la dinámica, por la física de la inercia del golpe, hace que todo se desplace hacia atrás. Y al desplazarse hacia la zona de la parte occipital, por supuesto que esa parte occipital choca contra el hueso occipital y vuelve a rebotar eso hacia adelante. Entonces vamos a tener una lesión primaria en la frente y otra lesión secundaria en la parte de la occipital. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y vamos a tener lesiones secundarias y posteriores a esto. ¿Qué van a hacer qué? Hematomas, la presencia y la formación de hematomas. Que estos hematomas pueden ser intracraneales, que pueden ser con hematomas extracerebrales o en su defecto intracerebrales. Entonces uno tiene una lesión en la cabeza y aparece una equimosis, aparece una herida en el cuero cabelludo, después viene una lesión en el hueso que podría fracturarse o no, y después ya viene la lesión intracraneal, por debajo del hueso, que podría estar fracturado o indemne. Y ahí ya aparecen los hematomas
extracerebrales o intracerebrales. Otra lesión secundaria, edema cerebral. Inmediatamente posterior a un golpe, dependiendo de la intensidad, del tamaño y la localización del golpe, el cerebro va a edematizarse como una reacción inmediata. Puede haber una isquemia cerebral o llevar a un infarto del cerebro. Puede haber problemas de infección, alteraciones en la respiración, problemas de las arteriales, convulsiones o inclusive puede aparecer un neumoencéfalo por la presencia de aire dentro del encéfalo. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de lesiones vamos a tener en estos traumatismos? Lesiones epicraneales. ¿Qué quiere decir? Por encima del cráneo, por fuera del cráneo. ¿Ya? Como ser ¿qué? Herida en la piel, en el cuero cabelludo o en la piel cabelluda. Pueden ser las contusiones, las equimosis, pueden ser heridas cortantes o puede ser el escalpo, que ustedes ya saben que el escalpo es una herida cortante en el cuero cabelludo de bastante amplitud, mucho sangrado. Pueden haber las contusiones o hematomas, sean subgaleales o superiósticos. Muy bien, lesiones craneales. ¿Qué tipo de lesiones craneales vamos a tener acá? Fracturas. Las fracturas podrán ser de tipo lineal, conminuta, deprimida, etc. Y las lesiones encefálicas, las que ya dañan al encéfalo, ¿qué van a hacer? Pueden ser contusión encefálica, puede ser la presencia de hematomas, el edema cerebral, herniaciones, infecciones o neumoencéfalo. Entonces, todos estos tipos de lesiones ocurren yendo desde lo más externo, que es la piel, hasta lo más interno, que ya es el encéfalo. Muy bien, habíamos visto lo de las fracturas. ¿Cómo se producen las fracturas? Acá podemos ver en esta placa cómo en el lado izquierdo hay un objeto contundente que es plano, digamos es una tabla, y la tabla cae o golpea el cráneo y le produce una fractura lineal, que es lo que ustedes están viendo en el lado izquierdo. Un objeto más romo, como ser un martillo o alguna otra cosa que sea más roma, no tan plana como una tabla o una piedra, ya nos va a dañar y nos va a producir, ¿qué cosa? Una fractura deprimida, porque ya va a romper al hueso, no solamente producirle una fractura, sino que lo va a hundir. Y por supuesto todo esto tiene que ver también con lo que habíamos hablado hace un momento de la velocidad con que se ejerce la fuerza del impacto. ¿Ya? Y un objeto punzante, como está en el último lado derecho, van a ver que puede ser un clavo, puede ser un proyectil de fuego, un cuchillo o lo que fuese, que ya produce una fractura de tipo perforante. Entonces, el orificio de entrada es pequeño, no hay una gran lesión del hueso, no está deprimido, no está fracturada múltiplemente la parte ósea, pero sí penetra hasta el cerebro y daña. Y no solamente eso, sino que lleva consigo los detritus, las infecciones, cualquier cosa que está por fuera de la cabeza en la piel. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de una lesión cerebral en el traumatismo cráneoencefálico? Un objeto plano, fíjense en el lado de la izquierda, una tabla o una piedra, cae y nos daña la piel, produce un corte en la piel, una fractura en el cráneo, puede ser deprimida o no, y nos produce el daño directo en la corteza que está por debajo de la lesión del golpe. ¿Ya? La otra parte vendría a ser, en la parte media, un objeto más romo, como una pelota de tenis o de fútbol o lo que fuese, que crea un impacto directo sobre la piel, sobre el hueso, fractura el hueso y también daña directamente al encéfalo. Y en el otro lado, en la placa de la derecha, vemos el mecanismo del contragolpe que habíamos estudiado hace un momento. El individuo sufre un golpe en la sección frontal y el
cerebro se desplaza por la inercia, por la física del golpe, hacia atrás, golpea la región occipital contra el hueso y vuelve hacia adelante a su localización normal del cerebro. Entonces, aquí ya vamos a tener otro tipo de lesión. Dos lesiones directas y aquí una lesión indirecta por contragolpe, que a veces las lesiones por contragolpe suelen ser mucho más dramáticas y más complicadas que la otra. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar un traumatismo cráneoencefálico? En primer lugar, como siempre hemos hablado, lo más importante es la anamnesis. Tenemos que averiguar qué ha pasado con ese señor. Se ha caído, lo han agredido, todo eso. Entonces, esta anamnesis puede ser directa si la persona está consciente o será indirecta. El vecino o alguien nos informará qué es lo que ha pasado. Después, el mecanismo del trauma, de cómo se ha producido ese traumatismo, qué ha pasado, le ha caído una piedra o el individuo se ha caído de su propia altura o ha resbalado, lo que pues ese mecanismo de producción del traumatismo es muy importante porque ya nos lleva a una sospecha diagnóstica para saber qué podría estar dañado. La asistencia inicial, esto es también muy importante, que esto ocurre en el lugar del accidente. Podrá el mismo paciente contarnos qué ha pasado, le vino la pedrada, él se desmayó o no se desmayó, se agarró la cabeza porque estaba sangrando, él mismo ha ido caminando, ha salido del vehículo o lo han ayudado, cómo lo han movilizado al paciente. Eso es muy importante saber y cómo lo han encontrado. Lo encontraron desmayado, lo encontraron sangrando, lo encontraron sin sangrar, pero desmayado o no desmayado. Entonces, esto es muy importante también para saber. El traslado, cómo lo han trasladado al paciente. Generalmente, en la mayor parte de los traumatismos craneoencefálicos, no está el médico, no está el asistente en el lugar del accidente. Esto pasa en cualquier lado, en un domicilio, en una construcción, en la carretera, donde sea. Entonces la gente lo ayuda al individuo que ha sufrido esto. Trata de hacer alguna cosa, ¿ya? Esto también es muy importante. Después, ¿qué ha pasado después del trauma? ¿Qué síntomas ha habido después del trauma, inmediatamente después del trauma? Esto nos lo dirá el paciente en forma directa o indirecta. ¿Ha habido pérdida de conciencia? ¿Cuánto ha durado? Es muy importante saber esto, si ha habido pérdida de la conciencia y más o menos cuánto ha durado. ¿Había presencia de heridas y sangrado? Eso nos dirá él, o lo veremos, o nos dirán los vecinos que han ayudado a esto. ¿Han encontrado un déficit neurológico en ese momento, que ya no podía hablar, que no movía el brazo, lo que fuese? Y si hubo presencia de convulsiones. Toda esta información nos puede dar el mismo paciente, si es que está consciente y el trauma no ha sido tan crítico, o en su defecto nos dará mayor referencia el policía que lo ha atendido, el de la ambulancia o los vecinos o amigos. Y volvimos acá al último punto que dice consumo de drogas y alcohol. Esto es muy importante de determinar si el paciente había consumido alcohol. Esto es más fácil de darse cuenta que el consumo de drogas. Es un poquito más difícil. Pero a ver si hay antecedentes de que estuvo consumiendo alcohol o algunas otras cosas. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Porque esta anterior parte la puede hacer el asistente, la puede hacer el amigo, alguien que ha visto el problema y que ha tratado de ayudar, ¿ya? Pero ya la siguiente es el diagnóstico clínico, que ya es mucho más preciso en relación al traumatismo cráneoencefálico. Y este diagnóstico ya lo hace el médico, sea el médico general, sea el interno que está en la sala de emergencias, o el especialista, o lo que fuese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? El nivel de conciencia. Ya hemos hablado de la anamnesis, cómo se ha producido, dónde, quién le ha ayudado, cómo lo han llevado, todo eso. Y en el examen físico nosotros tenemos que empezar siempre en la parte neurológica,
viendo el estado de conciencia. ¿Cómo está el paciente? ¿Nos contesta? ¿Nos habla? ¿Está confuso? Todas esas cosas que nosotros tenemos que ver ahí. Heridas en la cabeza, en cara y cuello. Generalmente los traumatismos de cráneo van acompañados de heridas también y traumas en la cara por la cercanía y un poco más abajo también en cuello. ¿Ya? Eso lo vemos nosotros, qué tipo de heridas hay en cara, cuello y cabeza. Presencia de hematomas pericraneales, o ya estaremos viendo nosotros eso. Hemorragias, que puede haber hemorragia por la nariz, por el oído o por la boca. Entonces, todo eso nosotros ya analizamos y nos damos cuenta de qué es lo que está pasando y dónde está sangrando. Otro punto, pérdida de líquido cefalorraquídeo. Esto es muy importante, si no es en la boca, de dónde sale, o es el oído o la nariz. Esto nos permite tener un diagnóstico un poco más preciso, y si es que hubiese salida de líquido cefalorraquídeo por una de las 3 cavidades que hemos mencionado, ya tenemos que pensar que el golpe ha sido bastante fuerte, que ha rasgado la dura madre, ha rasgado la meninge. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, que es agua, que estaba herméticamente cerrado por debajo de la meninge y envolviendo al cerebro completamente, al encéfalo en agua, entonces hay una rasgadura, hay una ruptura, hay una perforación de la meninge y por ahí está saliendo el líquido cefalorraquídeo, que es como si es agua, prácticamente sale agua. Y esto nos permite ver que el daño podría ser mucho más fuerte, y también nos permitiría pensar en un riesgo posterior de que se infecte y se produzca una meningitis. Veremos las fracturas de cráneo. Lo mismo, será en cráneo, será en cara o será en cuello. El revisar las pupilas en su tamaño y en su reacción, muy, muy importante, porque aquí ya podemos saber que el paciente no está reaccionando. Si las pupilas no son reactivas a la luz, entonces su cuadro es mucho más crítico. El tamaño de las pupilas para saber qué está pasando. Bien, ya haremos una valoración del déficit neurológico. También acá se puede ver si es que hay control de esfínteres o ha desaparecido y el paciente está todo mojado. Y lo mismo, tratar de encontrar otro tipo de lesiones en otras zonas. Hemos analizado la cabeza, hemos visto si hay heridas. Hemos analizado la cara, si no hay contusiones, si no hay fracturas, lo mismo en el cuello. Y también las otras lesiones en otras zonas. Habíamos visto que la mayor parte de los politraumatizados tenía fracturas o lesiones en los miembros, después venía el cráneo y después venía el tórax y pelvis. Entonces es necesario hacer un examen completo del cuerpo para saber dónde más hay problemas aparte del trauma craneal. Muy bien, y acá nosotros podemos utilizar la escala de coma de Glasgow, que ustedes ya la conocen, y esto nos sirve muchísimo para determinar el grado de alteración neurológica que tiene el paciente. Hay 3 grados de respuesta o 3 tipos de respuesta. La respuesta ocular, si el paciente abre los ojos en forma momentánea, o abre a la orden o al dolor, o ya no abre. La respuesta verbal, lo propio, si puede hablar, si nos contesta, si está desorientado, si emite palabras que no las entendemos, o hay solamente ruidos, o en su defecto no habla. Y la respuesta motora, lo propio, nos obedece para cerrar la mano, o para apretar, o mover la pierna, o la cabeza, o el cuello. Hay problemas de que nos indiquen que puede saber dónde le duele. Nos va a decir, me duele el hombro, me duele la nuca, etc. Movimientos de los brazos o de las piernas. Entonces, con esta examinación de la escala de coma de Glasgow, nosotros tenemos una diagnosis mucho más certera del déficit neurológico que pueda tener el paciente. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos clasificar a los traumatismos cráneoencefálicos?
Y esta es una clasificación que va de mínimo a grave. Es bastante útil. Puede ser subjetiva, porque para mí puede ser mínimo, pero para el otro doctor puede ser un poco más que mínimo o leve. Pero esto nos va a permitir tener una idea un poco general. ¿Qué sería mínimo? Una escala de Glasgow 15, donde el paciente está completamente libre, no tiene ningún déficit y está bien. No ha tenido pérdida de conciencia y no tiene anamnesia, o sea, se acuerda de todo. Entonces, un golpe que todos lo hemos tenido, siempre nos golpeamos la cabeza al salir de un minibús o porque nos chocamos contra la pared o varias causas, pero esto no me altera mucho. Por supuesto que me provoca dolor en el lugar del golpe, tal vez una equimosis o un hematoma, pero estoy pleno. Entonces, ese sería un traumatismo craneoencefálico mínimo, porque ha habido un golpe en la cabeza y el resultado es prácticamente cero en forma negativa. Leve, ya el Glasgow baja un poco, entonces eso ya nos orienta que hay alguna cosa. Y acá es muy importante que ha habido pérdida de la conciencia. Y el paciente está somnoliento y ya no se acuerda las cosas, no recuerda qué es lo que ha pasado. Entonces es fácil distinguir entre mínimo y leve. En el mínimo estaba pleno el paciente, en el leve ya ha tenido pérdida de conciencia, está medio dormido, no se acuerda las cosas. Moderado, el Glasgow ya baja y es un Glasgow de 10, 9, y ha tenido una pérdida de conciencia más prolongada, más de una hora, y ya tiene un déficit neurológico. Entonces esto nos hace ver que podemos llegar a un grado moderado. Severo, el Glasgow ya es muy bajo, ya tenemos un Glasgow de 5. Y si es grave, por supuesto, el Glasgow va a ser menor a 4. Entonces, esta clasificación así somera nos permite ver desde lo mínimo, que solamente era el golpe y no había nada más, hasta lo más grave, donde el paciente está con un Glasgow 3 o 4, que ya eso prácticamente ya es definitivo para fallecimiento. Muy bien, entonces veremos acá los tipos de lesiones que habíamos mencionado en una de las anteriores diapositivas. Empezamos por lo más externo, que es el cuero cabelludo. Y ahí habían heridas, había equimosis, había hematomas, etc. Después ya está la lesión en el cráneo, que también ya la hemos analizado, que pueden ser fracturas lineales, deprimidas, penetrantes, etc. Y la lesión del cerebro en sí. Entonces, fíjense acá como un traumatismo cráneoencefálico que nos va a producir lesiones desde lo más afuera, que es la piel, hasta el cerebro. Bien, los traumatismos cráneoencefálicos también nos pueden dañar a los pares craneales y producir lesiones. Acá van a ver una foto donde se distinguen muy bien los pares craneales y por supuesto es fácil imaginar que un traumatismo craneal puede producir lesiones también en los pares craneales por trauma directo en el cráneo o también en la cara. Muy bien, ¿y qué tipos de lesiones habíamos dicho que podía haber? ¿O qué tipo de problemas? ¿Qué vamos a tener? En la primera foto tenemos una cefalea por el golpe, pero no hay nada más. Ya todos nos hemos golpeado la cabeza y ¿qué nos produce? Una cefalea. Poco estamos molestos, una serie de cosas, pero se ve la cefalea, que no hay más problema. Ya una lesión un poquito más fuerte, más complicada, ya es la que provoca una equimosis, o sea, una acumulación, un hematoma es subcutáneo. Esa es una equimosis, es el morete que vulgarmente nosotros llamamos. ¿Y por qué se llama morete? Porque el color es morado. Cuando uno recibe un golpe, por el mecanismo del golpe, se cortan, se dañan y sangran unos pequeños vasos subcutáneos. Entonces esa sangre se acumula en el espacio subcutáneo y se forma el coágulo, el morete, el hematoma. Y heridas mucho más graves, como la que vemos a la derecha, con gran corte en cráneo y en cara, y otras heridas también en la parte facial. Bueno, ¿cómo pueden ser las lesiones? Veamos en el lado
derecho, pueden ser cerradas, o sea, no hay herida, no hay fractura, o al menos no la vemos la fractura si es que hay, pero no hay herida abierta, no hay solución de continuidad. Entonces no hay sangrado. Puede haber la equimosis, puede haber el hematoma, pero no sabemos cómo está el cerebro. Puede el cerebro tener un coágulo dentro, pero eso no lo vamos a ver, sino sospechar por la clínica. Y si es abierta, fíjense en la fotografía de la izquierda, muy fácil de determinar la presencia de una herida abierta con un golpe tan severo que no solamente produjo lesión en la piel, sino produjo en el cráneo, inclusive tan fuerte fue que produjo la salida del cráneo. Fíjense cómo hay una penetración del cráneo en esta herida abierta. Muy bien. ¿Y cuál es lo más importante acá o qué tipo de lesiones se van a producir y cómo se van a manifestar? A través de los hematomas. ¿Qué hematomas vamos a tener? El subcutáneo, que dijimos que era la equimosis, que era el morete. Hematomas por debajo de la piel o en la misma piel. Por contragolpe, ya hablamos del mecanismo. Uno sufre el golpe en la frente y el cerebro se desplaza hacia atrás y golpea la parte occipital. Otro tipo de hematomas por fuera de la dura madre, por dentro, por debajo de la dura madre, epidural o subdural. Vamos a encontrar la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimatosa, o intraventricular. Que estas tres hemorragias ya las vimos cuando analizamos el accidente vasculoencefálico de tipo hemorrágico. Entonces siempre estamos yendo desde afuera, que es la piel, hasta lo más profundo, que sería el ventrículo. Presencia de hematomas en cualquiera de estas instancias. ¿Y cómo se van a manifestar o cómo se van a producir estos hematomas? Esta foto que nos muestra la presencia de un hematoma subcutáneo o en la piel. ¿Qué vemos ahí? Solamente el golpe. Un hematoma que no solamente está en la piel, sino que está ya en el cerebro, más cortical, y otro que es mucho más profundo, que ya puede llegar a dañar el tallo encefálico. Bien, entonces la misma foto la vamos a ver en un corte axial para ver cómo se forman estos hematomas y qué es lo que produce. Los hematomas externos, que eran los subcutáneos, bueno, fácil de poder ver. El hematoma epidural, que está acá a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma el coágulo por encima de la dura madre, por fuera de la meninge y por debajo del hueso. Epidural, por encima de la dura. El otro es subdural, por debajo de la dura. El intraparenquimatoso, que es lo que estamos viendo también, o la hemorragia subaracnoidea. Acá nos faltaría la foto de lo que sería un hematoma intraventricular. Pero fíjense cómo se comportan estos hematomas. Cualquiera de estos hematomas ejerce un poder, ejerce un efecto de masa con desplazamiento del parénquima cerebral hacia el lado opuesto y alteración de la anatomía normal. Entonces, así vamos a encontrar cualquiera de estos hematomas. Revisemos el hematoma epidural, que es el más frecuente, el que está por encima de la meninge, por debajo del hueso. Y estas son las características que tenemos que recordar en las hematomas epidurales. Pérdida de la conciencia. Hay una pérdida inmediata posterior al accidente, posterior al golpe, al trauma craneal, de la pérdida de la conciencia. El individuo se desmaya inmediatamente después del golpe, pero empieza a pasar el tiempo y unos minutos, un tiempo después, recupera la conciencia. Y luego de que ha recuperado la conciencia, ya empieza un deterioro más rápido. ¿Ya? Y el paciente empieza a deteriorarse mucho más y podría llegar a la muerte. ¿Cómo explicamos esto de la pérdida de la conciencia y que recupera la conciencia? La persona ha recibido el trauma craneal,
puede haber habido herida abierta o cerrada, fractura o no. Pero tenemos que ver que el mismo golpe, por la dinámica del golpe, por el movimiento del cerebro al haber recibido el trauma, hace que el paciente pierda la conciencia. ¿Ya? Se desmaya el paciente por el golpe, por reflejos vagales y una serie de otros de mecanismos. Se desmaya. Pero después de unos minutos, un poco más, vuelve a recuperar la conciencia. Y si le preguntamos qué ha pasado, no se va a acordar. Es decir, estaba bajando las escaleras y ya no me acuerdo nada más. Y terminó en el suelo, se recuperó, ojalá hubiese habido alguien para que le ayude, o si no, él mismo recuperó por unos, habiendo perdido la conciencia por unos minutos, no se sabe cuánto, y recupera la conciencia. ¿Ya? Y después empieza a deteriorarse más. Entonces, aquí viene la parte, porque este es uno de los hematomas más frecuentes que hay y el que es más trágico, porque generalmente puede llevar a la muerte. Bien, entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué se produce? Acá dice arteria meningia media. Los traumatismos craneoencefálicos. Los traumatismos craneoencefálicos por lo general se producen con golpes en la zona parietal, en la zona occipital. Tal. La arteria meningia media, recuerden ustedes que está corriendo por la arteria meningia, por la meningia. Está sobre la meningia. Por ahí va, es una arteria bastante gruesa, bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El golpe ha dañado la arteria. Ya la dañó la arteria meningia media y le ha producido, digamos, un corte. Pero ese corte no ha sido tan grande, en los casos más frecuentes, no ha sido tan grande y el hematoma que se ha formado en ese momento no es tan grande. Y de todas maneras ya sabemos que al haberse cortado un vaso, inmediatamente se coagula por factores naturales y ese coágulo, ¿qué va a pasar? Bloquea la salida o tapona esa arteria que está dañada, que está cortada. ¿Ya? Pero ¿por qué va a venir el deterioro más rápido? Porque la presión de la arteria meningia es grande. Entonces, el coágulo que se ha formado ahí, pequeño, posterior inmediatamente al traumatismo, no es suficiente para cohibir esa hemorragia. La fuerza de salida de la sangre, como es una arteria grande, de grueso calibre, va a seguir saliendo. Entonces se va a formar el coágulo que ustedes están viendo en esta foto. Y ahí ya se acumula más sangre y ese hematoma ya empieza a comprimir al cerebro, como están ustedes viendo acá, y el paciente empieza a deteriorarse. ¿Dónde ocurre generalmente esto? ¿O a quiénes afectan? A la gente de edad media. ¿Por qué? Porque es la gente que está más expuesta a sufrir un traumatismo de este tipo. ¿Por qué? Porque tiene que ir a trabajar o maneja el auto, una serie de cosas. Es gente que está mucho más activa. Por eso el hematoma epidural se produce en la gente de mayor actividad, que es la gente que está en la edad media. Y fíjense acá cómo el hematoma epidural está comprimiendo las estructuras, lo cual hace que se altere la dinámica del cerebro. Muy bien. El subdural es a lo inverso. Hay un deterioro lento. Hay mayor tolerancia a este hematoma y generalmente ocurre más en la edad senil. ¿Por qué el deterioro es más lento? Recuerden ustedes que de la corteza cerebral hay una serie de vasos finos, arterias y venas que van a la dura madre. Son esas buenas puentes que se llaman. De la corteza son vasos finitos que llegan a la dura madre, sean venas o sean arterias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando una persona recibe un golpe,
esas arterias pequeñas se pueden romper. Entonces, si son pequeñas, el sangrado no es tan profuso como era en la meninge media, en la placa anterior. Acá el sangrado es más pequeño y eso hace que el individuo se esté sometiendo a la formación de un coágulo, pero en una forma más lenta. Entonces, hay más tolerancia. Generalmente, ¿por qué se produce esto en las personas de la tercera edad o mayores? Porque habíamos visto también en alguna otra charla anterior que el cerebro con la edad se iba haciendo más pequeño, se iba atrofiando, se iba achuñando, si vale el término. Entonces, como se va achicando, se va haciendo más pequeño, hay mayor espacio entre la corteza cerebral y la meninge y el hueso. Entonces, ese espacio se va llenando de líquido cefalorraquídeo, de agua. ¿Ya? Entonces, el cerebro está bailando dentro de una cavidad de agua. Porque el cerebro de una persona de edad media, de edad joven, es mucho más grande y está en contacto íntimo con la dura y con el hueso. En cambio, en una persona senil, ese cerebro no está en contacto directo y hay una cavidad virtual, digamos, entre el cerebro y la meninge o la parte del hueso. Entonces, un pequeño golpe lesiona una de estas pequeñas arterias o vénulas y está sangrando, digamos, está sangrando gota por gota. Por eso es que hay mayor tolerancia en estos hematomas, no hay pérdida de la conciencia como fue en el otro golpe. Y aquí la mayor parte de los golpes suelen ser de menor intensidad que en el otro lado del epidural. Entonces, esta es una gran diferencia. Fíjense, aquí hay pérdida de la conciencia, recupera la conciencia y empieza a deteriorarse mucho más. Entonces, si nosotros vemos esta situación, porque estamos atendiendo a alguien en la carretera o lo que fuese, tenemos que tratar de actuar lo más rápido posible porque el paciente puede fallecer. En cambio, aquí no. Inclusive, el mismo paciente ni se acuerda que tuvo un golpe. Podía haber tenido un golpe hace un mes y ni se acuerda. Y ha sido un golpe tan pequeño, al salir del minibús se golpeó la cabeza y no se acuerda ya. Entonces volvió a la casa, ese momento por supuesto que se acuerda, que sabe qué le ha pasado, pero solamente tenía cefalea y todo pasó, tal vez tenía un pequeño hematoma, subcutáneo, lo que fuese, todo pasó y él seguía su actividad normal. Pero como acá es un pequeño vasito que está sangrando gota a gota, esa gota a gota se va acumulando y se hace el hematoma subdural que tiene un crecimiento mucho más lento, no es tan agudo. Por eso es que la persona tiene mayor tolerancia, no se da cuenta. Y recién empieza a sentir algunas cosas y algunos déficits neurológicos después de un mes o de 3 semanas o después de 15 días o lo que fuese. O ya la familia se da cuenta que algo raro pasa con el abuelo. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué ha pasado? Se ha formado ya un coágulo bastante grande y fíjense el tamaño que hay y por supuesto que nos va a comprimir la masa encefálica, nos va a desviar y nos va a producir otro tipo de problemas neurológicos. Entonces recuerden, el epidural es más frecuente en la edad media. Empieza con un golpe fuerte, el paciente se desmaya o puede no desmayarse. Si se desmaya, recupera el conocimiento, se acuerda o tal vez no se acuerde de lo que ha pasado, pero empieza a deteriorarse. Inclusive, si es que no hubiese habido una pérdida de conciencia y empieza a deteriorarse mucho más rápido, entonces ya tenemos que pensar que es un epidural. Es una diferencia grande entre los dos que puede ser significativa la forma de presentarse y también de diagnosticar. Muy bien. En el hematoma por contragolpe, ya hemos explicado bastante, la persona sufre el golpe en la región frontal, el cerebro se desplaza hacia atrás, se contusiona contra el hueso y ahí se produce otra lesión, otro hematoma, el cerebro vuelve hacia adelante, hacia el lugar normal y ya tenemos los dos hematomas, el directo y el de contragolpe.
Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a completar el diagnóstico? Ya hemos hablado, ya sabemos los antecedentes, ya hemos averiguado la anamnesis, qué es lo que ha pasado, cómo ha llegado al hospital, ya hemos hecho el examen, hemos inspeccionado qué, la cara, la cabeza, el cuello, hemos visto si en la piel hay problemas, si hay heridas, cortantes, sangrados, todo lo que hemos analizado. Hemos hecho el examen neurológico, ya sabemos el déficit, ya tenemos la certeza de que clínicamente es un traumatismo craneoencefálico y habrá la sospecha de que sí es epidural o subdural el hematoma. Pero necesitamos complementar eso. ¿Y qué hacemos? Radiografías de cráneo y cara. Recuerden que por la vecindad la cara también es muy frecuente que sufra traumatismos posterior a un problema craneal. Rayos X de columna cervical, lo mismo. El mismo golpe del cráneo hace que este cráneo se mueva, se bata, digamos, de un lado a otro. Entonces eso también nos puede dar alteración en la columna. Rayos X de tórax. Necesitamos sacar esa placa para saber si no hay fracturas y mucho más si es un politraumatizado, si no hay fracturas de costillas, clavícula, etcétera, cómo está el tórax, cómo están los pulmones, no vaya a ser que haya presencia de colecciones preurales o supraorales, etcétera. Radiografía de otros segmentos, veremos si es necesario hacer de las piernas, de las manos, etcétera. Tomografía de cráneo, que es lo más rápido que tendríamos que hacer. Inclusive en muchos casos, directamente, dependiendo si hay la facilidad existe, ante un traumatismo craneal, lo primero que tenemos que hacer es una tomografía de cráneo. Y si vemos ya que hay problemas también en cara, ya la nariz está desviada o hay algún otro tipo de equimosis en los ojos, etcétera, ahí mismo deberíamos pedir una tomografía de cara. Laboratorio sanguíneo, que es lo habitual, que ya hemos analizado bastante, y es importante también determinar si hubo ingesta de alcohol y de drogas. ¿Qué puede ocurrir, al menos con el alcohol, que es bastante frecuente de ver esto? Es el individuo que estaba en una fiesta, tomó unos traguitos, volvió a la casa y todo estaba bien y resulta que no despierta, pero nosotros pensamos que está durmiendo por efecto del alcohol. Pasa un día y sigue durmiendo, entonces ya nos tenemos que dar cuenta de que si no ha despertado, porque generalmente posterior a la ingesta de alcohol, uno tiene los problemas esos, pero hay dolor de cabeza, pueden haber vómitos, una serie de cosas, o la necesidad de ir al baño. Y si estas cosas no están ocurriendo durante 24 horas, es que la persona no está durmiendo por el exceso de alcohol y habría que determinar si es que no habría algún otro problema o alguna situación de trauma craneal cerrado que no se ha manifestado por ninguna lesión externa. Y lo propio también con las drogas. Y en los casos de accidentes automovilísticos, cuando el paciente llega a emergencias, inmediatamente ya ha habido la denuncia o la misma policía lo ha llevado al paciente a la sala de emergencias, entonces ellos mismos se encargan en ese momento de hacer la determinación de alcohol y drogas. A veces, esto es un poquito contraproducente, es un poquito molesto, llega a una sala de emergencias y nosotros estamos atendiendo al herido que está sangrando por la nariz o que tiene un escalpo, lo que fuese, queremos darle oxígeno, queremos hacer las cosas inmediatas y los policías están tratando de que se haga determinación de alcohol. O sea, no pueden esperar a que el paciente se estabilice. De todas maneras, si el paciente ha ingerido alcohol, nosotros lo vamos a estabilizar por, digamos, en una hora o en una media hora. Ahí no es que el alcohol va a desaparecer de la sangre, el alcohol va a estar por bastante tiempo todavía, pero ellos desesperadamente quieren el informe médico y saber si había tomado o no tomado. Nosotros, por supuesto que a la inspección, o ya el paciente viene con eso, porque los policías dicen sí, está con aliento alcohólico, ya le habrán hecho alguna prueba,
nosotros también podemos determinar, no por pruebas, sino ya directamente por el examen clínico, el aliento alcohólico, que eso es fácil de poder percibir. En el caso de las drogas es un poquito más difícil. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a pedir? Radiografías de cráneo, dijimos. Lo primero que tenemos que pedir, y fíjense acá cómo se nota unas líneas de fractura en la placa de frente en el lado izquierdo. Entonces vamos a ver las fracturas lineales ahí, la sospecha de que existe o no. Y si es necesario hacer de la cara, lo propio. Veamos a continuación la tomografía. Y esta es una tomografía donde van a poder ver fácilmente en las 3 placas de abajo cómo el hueso en el lado izquierdo está dañado, está fracturado, inclusive está entrando al cerebro. Y entonces así vemos una fractura deprimida en una tomografía. Habíamos hablado de estos 2 hematomas que son los más frecuentes que podemos encontrar, el epidural y el subdural. Veamos el epidural, que dijimos era el más frecuente en la gente de edad media que está en mayor actividad física. Entonces, el hematoma epidural en la tomografía se ve como un disco biconvexo, ¿ya? Así se lo ve, como una lente. Ahí se lo ve, tiene esa forma. Ustedes están viendo el color amarillo, inclusive con una flecha que nos ilustra esto. Esa es la forma que tiene el hematoma epidural, por fuera de la dura madre, que había sido por un golpe más fuerte en edad media, que el paciente podía haberse desmayado o no, pero su deterioro era mucho más rápido. En cambio, en el subdural, fíjense, al lado contrario, el hematoma es mucho más grande, porque el cerebro es mucho más complaciente, tiene donde expandirse el hematoma sin necesidad de causar molestias. Por eso es que pueden llegar a ser bastante grandes. La diferencia está en que en un lado el subdural es un lente cóncavo convexo, como si fuese una semiluna. En cambio, en el epidural es bicóncavo. El hematoma extracerebral, que está por fuera del cerebro, podría ser ¿cuál? El epidural o el subdural, porque no está dentro del cerebro. Y aquí estamos viendo un tipo de hematoma. ¿De qué clase será este hematoma? ¿Qué piensa? Parece subdural, doctor. Efectivamente, es un hematoma subdural de gran tamaño. Y la persona ha tolerado este hematoma de gran tamaño, no sabemos en cuánto tiempo. Pero tener un hematoma epidural de este tamaño directamente ya no va, es incompatible con la vida. Entonces volvemos a pensar que es un hematoma subdural de larga data. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pueden ser semanas, meses inclusive. No es fácil encontrar el antecedente del golpe. Tal vez el mismo paciente se ha olvidado que tuvo un golpe. Y si son gente de 80 años, probablemente sea más frecuente que no se acuerden qué es lo que ha pasado. Entonces se ha ido acumulando y ustedes van a ver la presencia del hematoma de color blanco hacia afuera y de color isodenso hacia adentro. Este probablemente sea ya un hematoma de mucho tiempo que inclusive ha empezado a licuarse. Ya el hematoma, el coágulo en sí ha ido reabsorbiéndose, ha ido degradándose y ya se ha vuelto líquido. Entonces, un hematoma epidural, nosotros vamos, cuando se lo opera, vamos a encontrar sangre viva, puede ser coagulada o no. En cambio, en un epidural encontramos ya sangre mucho más consolidada, un coágulo mucho más firme, inclusive encontramos este líquido que se lo ve acá de color negro en relación al blanco, que ya es el hematoma ya licuado, ya prácticamente es agua oscura, es como vino. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Este es mucho más fácil de manejarlo quirúrgicamente, porque después el posoperatorio es mucho más complicado, porque en los hematomas epidurales uno saca el hematoma y la cosa se resuelve. En estos sacamos el hematoma, efectivamente sacamos, pero la tendencia es en un buen porcentaje de pacientes que vuelva a formarse este hematoma.
¿Y qué es lo que va a pasar? Como es un hematoma de mucho tiempo, es de meses inclusive, ya se va formando una cápsula alrededor del hematoma. Y esa cápsula, y es una cápsula gruesa que está bien pegada, bien adherida a la corteza y también hacia la dura madre, hacia la meninge. Y a veces esta cápsula es bastante, como es una cápsula nueva, es una cápsula viva, tiene mucha irrigación. Y nosotros sacamos el hematoma, todo desaparece, muy limpio, es la tomografía, ya no hay nada o hay muy poco, pero después de un tiempo vuelve a formarse porque ya esa cápsula que tiene ya es vascular y necesita energía para seguir creciendo. Entonces va sacando y sacando sangre y produciendo esto. Bien, el intracerebral, que bueno, ya lo vimos en la anterior charla, y fíjense en esta placa, hematomas intracerebrales varios, al menos en el lado derecho de la placa. ¿Ya? Uno adelante, otro atrás. Inclusive, ¿qué vamos a ver en las placas de arriba, en las 4 placas de arriba? Fíjense cómo hay un hematoma subcutáneo, pero en la parte de la fosa de la órbita. Van a ver un desplazamiento, ese es un hematoma epidural, subcutáneo a nivel de la cara del nervio, perdón, del ojo, del globo ocular. ¿Ya? Inclusive también acá en las placas de abajo van a ver sobre el lado izquierdo otro hematoma grande por fuera del hueso. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Un hematoma subcutáneo, un chinchón, lo que nosotros conocemos como eso, en el lado derecho. Ahí podemos ver. Digo derecho porque en la tomografía sobre ese lado hay una R, eso nos muestra en la tomografía como el lado right, como el lado derecho. Entonces este paciente tiene un hematoma subcutáneo derecho, tiene un hematoma, inclusive occipital, fíjense en la parte de atrás hay otro pequeño hematoma, tiene un hematoma subcutáneo periorbitario y tiene 2 hematomas intraparenquimatosos en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que es un politraumatizado probablemente con un trauma cráneoencefálico bastante agudo, severo, por varios hematomas. Bien, otra complicación que habíamos podido ver o que algo que podía pasar era la presencia de aire en la cavidad craneana. Fíjense, esa presencia de aire nosotros llamamos neumoencéfalo, ¿ya? O sea, aire dentro del encéfalo. ¿Por qué se produce esto? Para que se produzca esto tiene que haber un desgarro de la dura madre, de la meninge, porque recuerden que la meninge, la dura madre, está herméticamente cerrando al encéfalo. No hay lugares abiertos. Inclusive los pares craneales que salen a través de estos orificios están herméticamente cerrados para que no salga el líquido cefalorraquídeo y no entre otras cosas desde fuera. Tienen unas vainas, los nervios, que hace que todo sea hermético. Entonces, para que entre aire a esta cavidad, tiene que haber, en primer lugar, una fractura del hueso, que es lo que nosotros estamos viendo en la placa de la derecha hacia arriba y las otras dos. Fíjense cómo el hueso frontal está hundido. No es una línea de continuidad del hueso, hay algo hundido ahí. Entonces tiene que haber una herida en la piel o en su defecto en la nariz, en algún lado, para que se produzca una ruptura del hueso, por supuesto, y de la dura madre, una rasgadura o una perforación. Por esa perforación de la piel, del hueso y de la dura madre es que va a entrar el aire. Entonces entra el aire y se acumula, y lo que van a ver ustedes en esta foto es la presencia de aire, esas bulas negras que estamos viendo en toda la parte frontal, eso es aire. ¿Qué va a pasar con este aire? Va a desaparecer en el tiempo, se va a ir reabsorbiendo, a no ser que se forme un mecanismo de válvula en el lugar donde está rota la dura y está entrando por ahí el aire, que entre aire y no salga, que entre y no salga, y que no se esté reabsorbiendo muy rápidamente. Entonces, si esto va a crecer más, por supuesto va a comprimir y dañar más el encéfalo. Entonces, el neumoencéfalo
es la acumulación de aire dentro, pero tiene que haber una vía de ingreso expedita, tiene que haber una perforación para que el aire pueda entrar por ahí. Y si este aire lo dejamos en un buen tiempo, desaparece. Hay el riesgo, por supuesto, que es un aire prácticamente contaminado esto, que puede producir infecciones, meningitis, etc. Bien, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Fíjense en esta foto lo que es un hematoma epidural, el gran tamaño que tiene el epidural en el lado izquierdo. Gran tamaño, generalmente esa es la forma en que se lo ve en la tomografía, un disco biconvexo. ¿Ya? En la resonancia magnética podemos ver que en la foto que está hacia la derecha, la presencia de un hematoma en la parte frontal, temporal, y la presencia también de un hematoma en la parte ventricular. Entonces, así vemos en la tomografía o en la resonancia. Para fines prácticos, la tomografía es muchísimo más útil para determinar el problema posterior a un trauma craneal. En primer lugar, porque hay aparatos por todo lado, se puede realizar cualquier momento y los costos son más bajos y no son más rápidos. En unos 2 o 3 minutos nosotros ya tenemos un estudio tomográfico. No ocurre lo propio en la parte de la resonancia magnética. En primer lugar, el costo es de unas 10 veces más, ya es menos accesible. El estudio no dura 2 o 3 minutos, ya demora casi 45 a 60 minutos. Y en pacientes que están en estado crítico no es fácil tenerlos en la máquina de resonancia tanto tiempo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para tratar el traumatismo cráneoencefálico? ¿Cómo vamos a tratar? Veremos, según la escala que habíamos hecho de graduación de los traumatismos cráneoencefálicos. Fíjense esto, volvamos un poquito hacia atrás para recordar qué es lo que veíamos en un comienzo. Mínimo, ¿qué dijimos? Que el Glasgow era normal, no había ningún problema en el paciente, solamente un poco de cefalea y tal vez equimosis, pero el paciente pleno. Glasgow 15. El leve, ya hubo pérdida de conciencia, menor a 1 hora o cualquier tiempo. Ya el Glasgow era más bajo, ya había somnolencia y el paciente ya no se acordaba. El moderado, por supuesto, mucho más bajo, y hay un déficit neurológico, el severo un Glasgow más bajo y el grave mucho más. Entonces, con eso en mente, nosotros vamos a hacer el siguiente tratamiento. En el caso mínimo, Glasgow 15, paciente íntegro, solamente con cefalea y tal vez su equimosis. Entonces, ¿qué hacemos acá? Reposo y control domiciliario. Probablemente muchos de estos pacientes no vayan al hospital. ¿Ya? Pues bueno, me he golpeado, no pasa nada, se me va a pasar, tomaré una aspirina, probablemente quede ahí. Pero siempre es mejor que un paciente que tenga un trauma craneal vaya a un centro para que se lo atienda, se lo vea, se le dé medicamentos, etc. Leve. ¿Cuál era el leve? Había habido pérdida de conciencia en ese paciente posterior al trauma. Ya no se acordaba algunas cosas. Ya había el dolor de cabeza, puede aparecer náuseas, vómitos, etc. Entonces, esto que están viendo acá dice control hospitalario por 24 horas. Esto es de suma importancia. Y esto tienen que grabárselo ustedes para siempre. Paciente que ha tenido un trauma craneal y que se ha desmayado, que ha perdido el conocimiento, tiene que ir a la clínica, al hospital y ser controlado por lo menos unas 24 horas en hospital, dentro hospital. Porque recuerden que les hablé del hematoma epidural, que el paciente se desmayaba, recuperaba la conciencia y después empezaba a deteriorarse muy rápidamente. Entonces, bajo sospecha de eso, y por datos de anamnesis y otras cosas más, tenemos que controlar a este paciente por lo menos unas 24 horas en el hospital, porque puede empezar a deteriorarse. Entonces, esto es para comentar a los pacientes. Si, digamos, el paciente no quiere o no puede internarse, habrá que decirle, bueno, señor, y eso mucho más en los niños, digamos, que es más problemático que se interne.
decirle a la madre o a los padres que hagan un control más cercano del paciente durante unas 24, 48 horas. Si está en la casa y estaba con sus analgésicos, le dolía la cabeza y empieza a deteriorarse o presenta vómitos, que es lo más crítico acá, o ya no se le puede mover la mano, o ya no puede hablar, alguna cosa de esas alteraciones neurológicas por déficit, entonces inmediatamente que vuelva al hospital y se hagan las cosas. Ahora, si está internado, por supuesto ya va a ser fácil repetir una nueva tomografía para ver si el sangrado ha aumentado o no. Entonces recuerden esto, paciente que ha sufrido una pérdida de conciencia posterior a un traumatismo cráneoencefálico debe necesariamente ser controlado en hospital y ustedes deben indicar la internación. Si el paciente no quiere internarse, eso ya es otra figura, es otra cosa. Y ustedes siempre que vean a un paciente en el cual ustedes han pedido o han indicado su internación y la persona no quiere internarse o el familiar no quiere que se interne, tienen que firmarle una nota en la historia clínica, en la evolución de la historia clínica, indicando que ustedes tienen este diagnóstico y indican que el paciente quiere internarse. El paciente no quiere internarse, entonces ponen ustedes ahí el paciente o el familiar niega la internación y que firme, si es posible el paciente o si no será el familiar, porque eso tiene que tener registrado, porque muchos pacientes siempre dicen, hemos ido al hospital, no le han hecho nada, por eso me lo he sacado, lo típico que dicen, y después el paciente vuelve mal o ya no vuelve porque ya se fue hacia arriba. Entonces hay que registrar eso de que el paciente niega la internación y ustedes tienen que indicar internación si ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y tuvo una pérdida de conciencia. No importa si ha sido muy mínima, pero tienen que hacerlo. Si no quiere el paciente, anotan o solicitará su alta con todas las indicaciones y cosas que se necesitan. Un grado más adelante o más abajo, diremos, moderado. Ya había un problema con alteración de la conciencia, ya había un problema de déficit neurológico, entonces es necesario que se interne y se considerará la cirugía dependiendo del diagnóstico, por supuesto. En los casos severos ya dijimos que el índice de Glasgow ya estaba en 5, en 6, y a la cosa era más crítica, estos pacientes deberán entrar a terapia intensiva. Y si es un caso más grave, bueno, por supuesto la cirugía está indicada, si es que esa es la situación, entrarán a terapia intensiva. O sea, el tratamiento lo vamos a hacer según la gravedad del caso, de mínimo, que sería reposo en casa, algún analgésico, o llegando hasta la internación y cirugía. Bien, esto nos va a permitir también, a través de la escala de Glasgow, clasificar al traumatismo craneoencefálico, esto más que todo como una forma pronóstica, de pronóstico. El grado mínimo dijimos que había un Glasgow 15 sin pérdida de conciencia, lo que habíamos visto en otro, y acá repetimos nomás lo de hace rato, cómo hacíamos la catalogación de un traumatismo craneoencefálico en relación a la escala de Glasgow. Bien, el tratamiento inmediato, ¿qué es lo que vamos a hacer en forma instantánea, en forma inmediata? Inclusive si estamos en la carretera o estamos en un domicilio, lo que fuese. Lo más dramático y lo que más aterra al paciente y a los familiares o amigos que están ahí. Cohibir la hemorragia. La mayor parte de los traumatismos cranealos que sufren una herida cortante en la cara o en el cráneo son bastante sangrantes y es lo que más le impresiona y lo altera al individuo en cuestión o si no a la familia. Verse que está sangrando, brotando la sangre, le cubre la cara, le cubre la ropa, todo. Entonces eso es lo que hay que hacer, hay que cohibir la hemorragia
así como esté. Generalmente esto ocurre que ya lo haga el mismo paciente, porque cuando hay una hemorragia, lo primero que hace uno por instinto natural es cubrir eso para que no salga la sangre. O el amigo o alguien tratará de evitar eso. Entonces, cohibir la hemorragia con lo que tengamos a mano. No vamos a estar esperando a tener la gasita o la curacinada o la gasa o la venda, porque esto nos puede ocurrir en la carretera o en cualquier lado. Entonces, cohibir la hemorragia con lo que uno tenga. Si hay una toalla que está ahí, colocamos la toalla o agarraremos una camisa, una sábana, lo que haya por ahí, tapar la hemorragia, presionar esa en la herida en la cabeza o en la cara para evitar que siga saliendo la sangre. Porque esto es lo más trágico, les dije, es lo más impresionante. La gente cree que ya se está muriendo porque el sangrado efectivamente es profuso. La parte del cuero cabelludo tiene mucha sangre, entonces es necesario cohibir esto. Vía aérea permeable, que hemos analizado esto también varias veces. Ese paciente tiene que seguir respirando, tiene que seguir llevando oxígeno al organismo, al cerebro, al corazón. Entonces, que siga respirando, lo pondremos en decúbito lateral, sacaremos todo lo que tiene en la boca, si ha tenido vómitos o lo que fuese. Entonces, vía aérea permeable, colocar oxígeno, una cánula de mayo si es necesario, intubación, según lo que fuese. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o el paciente ya vendrá con eso, apenas entra a la sala de emergencias, vemos que está sangrando, cubrir con lo que tengamos a mano, aunque sea con el dedo, no es problema eso. Ya después la enfermera traerá los apósitos, las gasas, se lo vendará, etc. Ya lo más importante es, porque si no la hemorragia puede llevar un shock hipovolémico y la cosa puede ser más grave. En ese interín que ya estamos tapando la hemorragia hasta que venga la enfermera, tome los signos, colocamos una vía venosa, que es muy importante, vuelvo a repetirles que lo hemos hecho en la clase anterior, vía venosa. Y lo mejor en esto, en cualquier paciente que ustedes tengan en la sala de emergencia, colocar una vía venosa con suero fisiológico. Olvidarnos de la dextrosa, del Ringer, de lo que sea. Coloquemos un suero fisiológico que es agua. Suero fisiológico es agua. Entonces nosotros lo que queremos ahí es ganar una vía venosa. Colocamos el suero fisiológico que ya nos va a permeabilizar la vena y ahí sobre eso nosotros aumentaremos, cambiaremos el suero, pondremos alguna otra medicación. Pero lo más fácil de conseguir, lo más barato, lo más inmediato es el suero fisiológico, porque no sabemos si el paciente tiene diabetes o alguna otra cosa. Colocamos el suero fisiológico y ahí ya le podemos ir agregando lo que fuese, que pueden ser analgésicos, anticonvulsivantes o lo que fuese necesario. Examen neurológico. Ya tenemos que tener una idea, solamente con ver al paciente o tener alguna referencia de saber cuál o sospechar el déficit neurológico. Hacer el examen. Hemos dicho que se empieza con el estado de conciencia, ver si hay heridas, si hay fracturas, revisar las heridas, etcétera, para ver si no hay fracturas reprimidas, si no hay salida de otras sustancias, etcétera. Los signos vitales, hay que lograr que los signos vitales se estabilicen. Con eso ya hemos tenido una vía aérea primero, una vía venosa después, y ahí ya podremos colocar lo que corresponda para estabilizar al paciente. Estabilización esa metabólica que es muy importante para que no entre en shock, que no entre en hipovolemia o entre en problemas de la captación de azúcar, etc. Sonda vesical, inmediato, porque tenemos que saber si es, cómo está miccionando y si estamos colocando diuréticos, etcétera, para tener un control más. Sutura de la herida. Lo primero que hemos hecho es cohibir la hemorragia con lo que tengamos. Y acá no importa el que yo tenga. Si tengo una toalla sucia, colocaré la toalla sucia sobre la herida para que no sangre. Porque digamos que eso se infecta, voy a poder controlar la infección, pero el sangrado no lo voy a poder controlar. Entonces, con lo que se tenga a mano,
cohibimos la hemorragia, ya tenemos las gasas, ya tenemos el equipo, ya hemos revisado todo, sabemos que hay la herida, entonces suturamos esa herida por planos o como fuese. Ya el paciente está estabilizado en sus signos, ya no hay sangrado, ya está respirando mejor, ya tenemos una idea un poco más clara. Ahí realizamos las radiografías correspondientes, tomografía, rayos X, del tórax, todo lo que hemos hablado. Laboratorio, lo habitual que ya sabemos, son unas 7 pruebas que ya las conocemos, y ya vendrá la valoración neuroquirúrgica, porque todo este examen, hasta el número 12, lo van a hacer ustedes cuando estén haciendo el internado rotatorio, o lo hará el médico de emergencias, el emergenciólogo, el médico que esté de turno, que son las cosas básicas que cualquiera de nosotros estaría en condiciones de realizar. Y luego ya viene la valoración neuroquirúrgica. Ahora, si el neurocirujano está ahí a mano, por supuesto, él comandará la figura en una forma arreglada. El tratamiento quirúrgico. Ya hemos hecho la tomografía, ya sabemos que es un epidural, que es un intraparenquimatoso. Entonces, ya consideraremos el tratamiento quirúrgico. Los hematomas subcutáneos, por lo general, no se los interviene. Son acumulaciones de sangre que están debajo de la piel. Podemos observar, esa sangre se va a ir reabsorbiendo, va a desaparecer el hematoma. Ahora, si bien es un hematoma de mucho calibre, muy grande, entonces habría que considerar si vale la pena sacarlo. ¿Ya? Eso no es problema, el subcutáneo no es ningún problema. Si hay contusión hemorrágica, habrá que ver si la contusión nos produce un sangrado o una lesión del cerebro, si es necesario operar esto para sacar esa colección de sangre o no. Lo mismo para las hemorragias que ya las conocemos, sea la subaracnoidea, la intraventricular o parenquimatosa. Veremos de considerar su tratamiento quirúrgico. Depende de qué, del grado de hemorragia, del tipo de hemorragia, de la localización del coágulo, del estado del paciente, de la edad del paciente. Entonces, todas estas cosas son para considerar. Sabemos por principio que cualquier hematoma se va a reabsorber en el tiempo, sea el subaracnoideo, sea entre el intraparenquimatoso, cualquiera. Todos se van a reabsorber en el tiempo. Pero tenemos que considerar que ese hematoma está causando un efecto de masa grande, está comprimiendo otras zonas, está deteriorando al paciente, entonces por supuesto que hay que considerar la cirugía para evitar una mayor complicación. El hematoma epidural es asintomático si es que tiene un espesor menor a 1 centímetro. Bueno, vamos a tener por supuesto dolor de cabeza, una serie de cosas, pero si es menor a ese tamaño, probablemente no nos va a causar un problema. Y volvemos a repetir, ese hematoma se va a reabsorber en el tiempo. Pero si ya es un hematoma de más de 1 centímetro, sea subdural o epidural, ya nos va a dar una clínica más florida. Y esto ya es para considerar, porque ya habría que ver de operar al paciente. En el subdural, fíjense lo que dice acá, es un subdural agudo, donde el hematoma en la tomografía lo vamos a ver hiperdenso, lo vamos a ver blanco. Y esto va a ocurrir durante unos 2-3 días. Va a ser el agudo. La fase subaguda va a pasar entre 3 semanas más o menos, y la tomografía, ¿qué es lo que vamos a ver? El color, ese negro que les dije que veíamos, porque el color blanco era del hematoma más vivo. En cambio, el isodenso ya es el hematoma que se ha ido inclusive reabsorbiendo y el coágulo ya se ha vuelto líquido, tipo vinoso más o menos. Y el crónico va a ser mayor a 20 días, donde vamos a ver el hematoma ya hipodenso, mucho más negro. ¿Ya? Hematomas de gran tamaño, hemos visto esos tipos de hematomas en las fotos. Entonces, los subdurales los toleramos muchísimo más y encontramos estas 3 situaciones tomográficamente hablando. Higroma. ¿Qué es el higroma? Es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el espacio subdural. Dijimos que
el líquido cefalorraquídeo está bañando por dentro y por fuera al cerebro y por supuesto por debajo de la meninge. Entonces el cerebro está ahí adentro y el líquido está circulando en todo eso. Se produce el líquido y se drena, se produce y se elimina. Entonces está sangrando. ¿Pero qué es el hidroma? Es la acumulación de este mismo líquido, pero ya en una cápsula, en un globo, en algún espacio, que ese espacio tiene que ser cerrado para que esté formándose el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Porque si fuese abierto y habría circulación, sería muy difícil que se produzca el hidroma. Había comentado también algo en relación a estos hematomas subdurales, que con el tiempo se formaba una cápsula alrededor del coágulo. ¿Ya? Y es una cápsula gruesa que se forma en toda la extensión y había que, inclusive cuando se opere, sacar esa cápsula para que no vuelva a cerrarse la cápsula y seguir produciendo. Entonces, eso es el espacio, eso es un higroma, la acumulación de líquido cefalorraquídeo, pero dentro de una cavidad neoformada, dentro de un globo, para que ahí esté el líquido, porque si no se escaparía si es que fuese abierto. Bien, ¿qué complicaciones nos puede dar un traumatismo cráneoencefálico? El resangrado. Si había sangrado, el mismo tapón biológico de la formación de un coágulo o que nosotros hemos cubierto con una toallita o hemos colocado puntos o lo que fuese, puede seguir sangrando porque no se ha coagulado la parte que estaba sangrando, no se lo ha ubicado o si no, ha pasado que la presión ha elevado un poco y ese vaso que ya estaba tapado vuelve a destaparse y a sangrar. Entonces, si hay un resangrado, puede haber una expansión del hematoma, puede crecer el hematoma mucho más. O pueden aparecer otro tipo de hematomas en otras zonas. El edema cerebral, que ya lo hemos explicado cuando vimos la hemorragia intraparenquimatosa, aracnoidea. El mismo golpe produce que el edema se edematice, se defienda. Y aparece el edema cerebral y por supuesto la clínica del paciente empeora o reagudiza. Hidrocefalia. ¿Por qué puede aparecer hidrocefalia? Porque el trauma ha sido tan grande o tan severo que ha producido que hay una hemorragia intraventricular. Entonces esta hemorragia intraventricular es la sangre que se coagula dentro de los ventrículos y tapona el libre transporte de líquidos cefalorraquídeo hasta la parte lumbar. Entonces, otra complicación, neumoencéfalo. Dijimos que había que tener un mecanismo abierto desde la piel hasta el encéfalo para que pueda entrar el aire. Convulsiones, fácil pensar que pueden venir después de los golpes por la presencia de hematomas o por la lesión del encéfalo por el golpe. Alteraciones metabólicas, alteraciones vasculares, del tipo lo que estamos viendo ahí, presencia de embolias, fístulas, etc. Infecciones, herniación cerebelosa. Esto lo vamos a analizar más luego, lo que es la herniación cerebelosa, que es algo bastante peligroso y tenemos que saber determinar. Hipotensión, llegar al shock o inclusive al coma o a la muerte. Entonces vemos en las complicaciones, yendo de lo más superficial, que es una herida en el subcutáneo que puede resangrar o en cualquier otra parte, que puede llegar hasta el coma o la muerte. Bien, ¿qué era esto de la herniación cerebelosa? Es una situación muy crítica que puede llevar a la muerte. Fíjense, en esta foto tenemos el cuadrante superior izquierdo. El encéfalo está normal acá, vemos el cerebelo, vemos la protuberancia y la médula, todo normal. En la línea media están los ventrículos, el tercer ventrículo y todo perfecto. Pero ya en el lado de la derecha hay un hematoma epidural, que es nomás de un buen tamaño. Dijimos que si tiene un espesor de más de 1 centímetro, ya hay que considerar una cirugía, porque hay unos que son laminares de milímetros de espesor que probablemente no afecten mucho. Pero este hematoma, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, ya comprime y desvía la línea media. Lo comprime al ventrículo de ese lado. Ya no lo vemos inclusive al ventrículo.
ventrículo porque todo está desviado al lado opuesto. Y la característica de el cerebelo, fíjense, ya en el lado derecho, el hemisferio cerebeloso derecho, ya se lo ve un poco caído, ya no está lo mismo que en el otro lado. La foto de abajo, de la izquierda, un hematoma mucho más grande, que no solamente desvía la línea media, sino que ya causa problemas hacia arriba o hacia abajo en el lado contrario. Y fíjense en la parte más inferior, ya la médula ya no está libre, ya ese cerebelo, fíjense un poquito, van a encontrar como una indentación un poquito más blanca en la parte superior del cerebelo, una digitación que se está entrando y está apretando el cerebelo y el tallo. El tallo es lo que está en el medio, la columna vertical. Y en la foto de la derecha hacia arriba, o hacia abajo, perdón, ya el hematoma que produce. No solamente desvío de la línea media, sino ya que encaja al cerebro, o al cerebelo, perdón, hacia el foramen magnum. Entonces esa pequeña herniación que vimos en la foto de abajo izquierda se hace más prominente aquí, la presión es más grande. Entonces no solamente va a presionar las amígdalas cerebelosas, sino que les va a empujar hacia abajo y nos va a comprimir el tallo cerebral, llevando a mayor complicación, inclusive a la muerte del paciente. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y una cosa parecida como esta ocurriría cuando hacemos una punción lumbar. Habíamos visto que en la hemorragia subaracnoidea se podía hacer la punción lumbar siempre y cuando no encontremos tomografía para ver de que había sangrado ahí o no. Si nosotros hacemos una punción lumbar con el paciente en decúbito, que esté sentado el paciente, podríamos ocasionar esta herniación porque el líquido empujaría, jalaríamos nosotros como un sistema sifón de los lavamanos. No coloca agua en un lavamanos, pero ha tapado antes, y si sacamos la tapa, esa cantidad de agua chorrea con mucha fuerza hacia su desagüe. Algo parecido ocurre acá en la herniación de ojos. Bien, ¿qué recomendaciones podemos dar para atender un traumatismo craneoencefálico? Una asistencia inmediata, lo más antes posible, que será en la casa, será en el camino, en el consultorio. Lo primero que habíamos dicho es cohibir la hemorragia, tapar que ya no sangre, y después ya haremos todas las cosas. Vía aérea permeable, muy, muy importante para que el cerebro siga recibiendo sangre y pueda mantenerse mejor. Control del estado de conciencia, el control de las pupilas es muy importante acá porque es un medio diagnóstico y un medio pronóstico. Las pupilas que está dilatada y que no responde es que el tercer par se está dañando. ¿Por qué se puede dañar? Porque está siendo comprimido por un hematoma epidural o cualquier otro tipo de lesión. Un control neurológico más cercano para saber cómo está evolucionando el paciente. Prevenir las infecciones, que son líneas generales, por supuesto. Y acá algo muy importante es información de la evolución del paciente a la familia y no guardar falsas expectativas. Tenemos que ser conscientes y claros en decirle a la familia, tiene este problema, va a quedar con esta problemática, con este déficit, y seguramente el curso puede ser más crítico, inclusive llegar a la muerte. Porque no es cuestión de decirles, le opero y ya va a estar jugando fútbol mañana. No, hay que dar una idea bien concreta e indicarles al paciente que se va a operar. Efectivamente se va a operar. Técnicamente sacamos el coágulo, eso no es tan problemático, pero lo problemático es cómo va a quedar ese paciente después de la cirugía, porque el coágulo ha dañado el encéfalo, ha matado al cerebro y le ha producido un infarto. Entonces, las posibilidades de que recupere plenamente siempre van a ser más negativas y los problemas son más grandes. Entonces, no guardar falsas expectativas
de la evolución del paciente. Bien, este es un trabajo que hicimos en el servicio en el hospital hace 3 años y fíjense de un total de 413 pacientes que estuvieron con trauma cráneoencefálico. El 52% tuvo problemas de alcoholismo y ese fue el origen del traumatismo craneal. O sea, más de la mitad se originan por consumo de alcohol. Accidentes de tránsito, 15%. Agresión física, mucho menos, 5%. Caídas espontáneas que uno puede tener, 3%. Y las causas combinadas, otras causas combinadas o estas mismas, llevan a un 25%. Entonces, fíjense, volvemos a repetir que el consumo de alcohol es dañino y es determinante para sufrir una serie de una serie de enfermedades, ya no solamente sistémicas, sino como traumatismos craneales, etc. Factores condicionantes, volvemos a repetir esto, que esto sería el tratamiento definitivo. ¿Qué vemos acá? Estos 4 factores condicionantes. Los accidentes de automovilismo, que dijimos eran bastante elevados, las agresiones físicas, que también causan gran problema, el alcohol, que hemos visto que más del 50% produce problemas de traumatismos craneales. Que uno los produzca o que sea producto de agresión por esto. Los accidentes deportivos también están a la orden del día acá. Muy bien, entonces quería recordarles estos factores condicionantes son muy, muy importantes y son determinantes y los podemos evitar. Ya, por supuesto, los accidentes automovilísticos que nosotros los produzcamos por un factor de ingesta de alcohol, eso es fácil de poder controlar. Ahora, por terceros que tengamos la agresión, eso es más difícil, pero son situaciones que las podríamos tener en cuenta. Quería hacerles un repaso así más o menos somero de lo que es el traumatismo craneoencefálico. Y espero que esto más o menos les aclare o que tengan una idea un poquito más concisa de este problema. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que deseen hacer? Doctor, en la intervención ya quirúrgica, cuando están haciendo las suturas por planos, ¿cómo se realiza? ¿Qué tipo de hilos utilizan en neurocirugía? Bueno, usamos los hilos habituales. Generalmente usamos el acrílico para los tejidos que son subcutáneos. ¿Ya? Algunas veces podemos utilizar seda, pero son los hilos que se reabsorben mayormente. Para afrontar músculo o algunas cosas podemos utilizar un tejido, o perdón, un hilo un poco más fuerte que puede ser seda, eso no se reabsorbe y siempre va a quedar. Los hilos que se utilizan para fijar el cráneo, que se ha hecho una cranectomía, queda un hueso, que hay que acoplarlo, pueden ser inclusive a veces con alambre, hay hilos de alambre pequeños que con eso podemos fijar con seda, y las otras instancias como ser el subcutáneo, aponeurosis, etcétera, podemos utilizar elementos reabsorbibles, puede ser el Dexon, puede ser el Catwood, etcétera. Para piel podemos utilizar el nylon, que no es reabsorbible, por supuesto, o sino también la seda. Es la sutura habitual que se usa casi en toda la parte del organismo. Si estamos hablando de heridas en el cuero cabelludo que están cerca de la implantación o por debajo de la implantación capilar, eso quiere decir en la frente o en la cara, aquí sí hay que usar suturas de hilos mucho más finitos, de puntos no muy continuos y más disimulados para que no quede muy fuerte la cicatriz. O en su defecto se puede utilizar suturas subcutáneas para que no quede la cicatriz, ¿ya? O sea, menos notoria. Gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta o duda, jóvenes? Bien, ¿ha estado más o menos claro esto del trauma craneal? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, estuvo claro. Muy bien, entonces los dejaré descansar. Creo que tienen otra clase a las 4:30. El día jueves nos vamos a volver a reunir. Les voy a dar la última clase que va a ser hernia de disco. Doctor. Se cortó su audio, creo, doctor. Y nos veremos. Doctor, ahora sí ya ha regresado el audio, no estaba pudiendo escuchar. El día jueves, dice. Ah, creo que falló un poco la señal del doctor. Ya se salió el doc. Rayos, ya, ok. ¿Algo han podido escuchar algo de lo último, aparte de que ha dicho que era jueves? Porque creo que yo había quedado con el doctor en que sería miércoles más bien. Dijo jueves. Chales. Bueno, ya ni modo. Entonces el jueves nomás va a ser esa última clase. Voy a anotar igual acá para jueves a las 3. ¿Puedes Y ahora sí, confirmarlo acá? le voy a mandar un mensaje ahorita. Ya. Pero ya, de todas maneras, chicos, nos vemos en salud pública con la mayoría y con los demás, pues bueno, sean felices. Chao, chicos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.